Buenas tardes desde España, buenos días a todos los compañeros, promotores y demás personas que nos estáis siguiendo en esta semana de acción por los ODS desde todo el mundo y en especial pues desde toda nuestra querida Latinoamérica. Comenzamos este último día de Semana de Acción por los ODS. Este día que lo tenemos dedicado es un día un poco especial. En primer lugar porque hoy, 17 de octubre, coincide con el Día Mundial Internacional de Erradicación de la Pobreza, para ese ODS 1 tan importante, ¿no?, que todos tenemos siempre muy en cuenta. Y en este día queríamos, siguiendo la sistemática de los días anteriores, vamos a tener diversos encuentros, diversos espacios con diferentes ponentes, tanto de aquí de España como del resto de Latinoamérica, en concreto con referentes y líderes que de alguna u otra forma están comprometidos con la Agenda 2030 en su trabajo, desde la vertiente pública, desde la vertiente privada, da igual cual sea, intentan siempre, ¿no?, la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenibles que creemos tan importantes en esta red internacional de promotores ODS. Recordar que esta red internacional de promotores ODS es la que se está encargando de organizar estas semanas de acción por los ODS. Se trata de una red de apenas 10 meses de existencia pública, pero la cual ha conseguido ya estar presente en más de 40 países y tener más de 6.000 promotores. Como a nosotros nos gusta definirnos, como un movimiento ciudadano de gente que viene a título individual, con todo su esfuerzo, su tiempo y sobre todo sus ganas y su entusiasmo por intentar hacer de su alrededor un poquito mejor, se agrupan y estamos agrupados en esta red para intentar articular esfuerzos, herramientas, metodología, compartir experiencias y todo ello con el único fin de que en esta década de la acción hasta el año 2030 podamos conseguir que estos ODS se lleven a término. En esta primera hora y media vamos a contar con referentes de la Agenda 2030 aquí en España, a los que ya les damos una calurosa bienvenida. En concreto, os voy a presentar a la moderadora, a nuestra querida compañera Blanca de Juan de Castro. Se trata de una socia y también fundadora de esta red internacional de promotores ODS en España. Forma parte del equipo de la coordinación, también es socia fundadora de la asociación Compasión, que se dedica a trabajar con la innovación social por el empleo de las personas con diversidad funcional. En estos momentos también es coordinadora del máster de fundraising para ONL de la Universidad Complutense de Madrid y seguro que el año que viene Acumen Fellow gracias a la Open Value Foundation. Pues darle las gracias a Blanca por haber querido encargarse de esta mesa con estos grandes ponentes y, como no, la bienvenida a Federico Buyolo, María Ángeles León López, Pilar Mateo Herrero y Fernando Carruesco, a los cuales ahora Blanca nos va a presentar, a detallar un poquito en qué ámbitos se mueven ellos y seguro que nos tiene preparado un diálogo ameno. Recordar a los que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube que queremos que sigáis estando activos, como lo habéis estado haciendo estos días. Podéis poner en cualquier red Semana de Acción ODS, que estamos ahí en cabeza, seguir haciéndolo, seguir presentando. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Finalmente, cuando quede un poquito para terminar, se las trasladaremos todas a nuestros ponentes de hoy. Y aquellas que no dé tiempo, también os las haremos llegar de alguna forma. Seguir usando nuestros hashtags en vuestras redes, promotores ODS, Semana de Acción por los ODS. Recordar que al final la red de promotores es de todos y de todas, para todos y para todas, con el único fin de que podamos seguir llegando a más población y que cada vez los ODS se tengan como algo más en nuestro día a día y que podamos por fin cumplir esta Agenda 2030. Sin más dilación, dar paso ya a Blanca de Juan. Mucho ánimo para todos y, como no, daros las gracias una vez más por estar aquí. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Víctor. Víctor es nuestro coordinador general dentro de la red. Y bueno, tenemos muchos temas que tratar y demasiado poco tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Lo primero, quiero daros buenas tardes a todos, a la Red Internacional de Promotores ODS por el
Trabajazo que han hecho en la organización de esta Semana de Acción por los ODS. Durante toda la semana ha habido intervenciones estelares. A la Red Internacional en España por todo el trabajo que hacen o que hacemos para dar a conocer los ODS a la ciudadanía. Por supuesto, a todos los que estáis siguiendo el evento a lo largo de esta semana, y por último, y no menos importante, a nuestros ponentes que os voy a presentar brevemente. Brevemente digo porque su currículum, el de cada uno de ellos, es súper extenso, pero vamos a intentar resumir. Lo primero que quiero destacar es su disposición a ayudarnos en la misión de la red, su buena fe en el liderazgo para la consecución de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y sobre todo su cercanía y accesibilidad. El primero de nuestros ponentes es Federico Buyolo, es pedagogo, especialista en innovación educativa. Actualmente es director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional aquí en España y hasta enero ha sido adjunto del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España. Con Federico no tengo la suerte de haber coincidido físicamente, pero desde la red, una de nuestras promotoras, Chelo Pons, que es la responsable de la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas de la Universidad de Valencia, me ha pedido que te traslade un afectuoso saludo. María Ángeles León es economista, cofundadora de Open Value Foundation y Cobas Asset Management y Value School, presidenta del Fondo de Inversión de Impacto Global Social Impact Investments y cofundadora y parte del equipo directivo de Foro Impacto. Es una experta internacional en fondos de impacto social, modelos híbridos entre filantropía y la inversión de capital privado, para solucionar los problemas que afectan a la humanidad y lograr un mayor impacto social de forma más eficiente y sostenible. Con María Ángeles sí que hemos tenido la suerte de coincidir hace unas pocas semanas en el primer Congreso de Transformación Social Competitiva organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación La Caixa, PIMEC y Reale. Y en este primer congreso, del que formó parte del elenco de los ponentes, este primer congreso, como digo, forma parte de una cátedra de la Universidad Complutense sobre la que van a pivotar numerosas actividades que irán saliendo. Y en este caso versó sobre el papel de las pymes en esta transformación social y competitiva, pero más tarde hablaremos de este papel. Fernando Carruesco es el presidente de la Plataforma de Talento para el Futuro, una red de más de 40 organizaciones y cientos de jóvenes para fomentar la participación juvenil, la transformación social y reducir la brecha de confianza entre la sociedad y los líderes e instituciones. Ha sido definido como uno de los jóvenes líderes que marcarán el futuro de la sociedad. Ahí es nada. Forma parte de Global Shapers, la red global de líderes del Foro Económico Mundial. Y en este caso, yo tampoco tengo el placer de conocerle personalmente, pero tanto Alicia, Alba, Víctor, Guillermo y Mariana, que son componentes y socios fundadores también de la red aquí en España y están en la coordinación conmigo, están trabajando con Fernando en un proyecto conjunto súper interesante que ya os iremos contando. Y por último, Pilar Mateo, que es una científica reconocida internacionalmente, poniendo la ciencia al servicio de la sociedad a través del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades mortales que se difunden a causa de la pobreza y llevando a cabo numerosos proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de comunidades empobrecidas. Ha estado más de 4 años como asesora internacional y de cooperación al desarrollo en México. Es presidenta y directora de I+D de Inesfly Corp, fundadora y miembro del Consejo de Administración de Inesfly África y emprendedora social. Con Pilar comparto que las dos somos químicas, licenciadas en químicas, aunque yo por la Universidad de Madrid, y además que con Pilar, con el resto de los ponentes y con todos los que nos estáis siguiendo, compartimos la pasión por conseguir un mundo mejor, más justo y donde todos quepamos. Esta parte que es un poco así rollete, porque todos los conocéis a los ponentes, pues es necesaria. Pasamos sin más al meollo de la cuestión. Como bien sabéis, hoy, 17 de octubre, es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Este es un tema fundamental que ha estado en la agenda desde los abuelos de la misma, desde allá de los objetivos del milenio, y que hoy se recoge en varios objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría brevemente conocer vuestras impresiones al respecto de los avances o no que ha experimentado esta gran meta que nos hemos propuesto.
Evidentemente no hemos conseguido el reto porque sigue habiendo millones de personas que están bajo el umbral de la pobreza. Pero mi pregunta así en abierto es, ¿qué necesitamos para avanzar? No sé quién de vosotros quiere empezar. Yo tengo muchas preguntas, pero si queréis le damos la palabra a Federico, que nos cuente un poco su visión sobre esta pregunta. 2-3 minutos, Federico, porque luego tenemos muchos temas. Ya sé que hay muchas cosas que decir, pero si no nos quedamos sin tiempo. No, muy bien. ¿no? De verdad que gracias. Es todo. Permíteme 10 segundos para daros la enhorabuena y las gracias por invitarme a este acto, además en un día como hoy, y sobre todo con este plantel. Además, tengo buenos amigos en este plantel y me hace mucha ilusión. Y además, con gente con las que no conozco personalmente, como Pilar, que no nos conocemos personalmente, pero nos unen muchas cosas, entre otras cosas que los dos hemos sido directores generales de cooperación en la Generalitat Valenciana en épocas distintas y eso, pues quieras que no, une en esta tarea. Muy rápidamente, como tú decías, es decir, ¿qué necesitamos para hacer ese cambio, esa transformación? Bueno, yo creo que lo que necesitábamos empezamos a construirlos en el año 2013, ¿no? Cuando se empezaron los primeros debates para construir esta Agenda 2030, ya empezamos a construir lo que tenía que ser un cambio y una transformación, y es cómo la ciudadanía, cómo los distintos actores del mundo participábamos de manera conjunta en una agenda común a todos, que además teníamos que interiorizar y hacerla propia para desarrollarla, ¿no? Lo que Ban Ki-moon decía de la localization de SDG, que era cómo localizamos esa Agenda 2030. Han pasado 5 años, hemos tardado mucho en conceptualizar qué era la Agenda 2030, porque es una agenda muy compleja. Yo tuve la oportunidad del año pasado de estar con el secretario general, con Antonio Guterres, y nos decía esto, decía que hemos tardado mucho en conceptualizar la Agenda 2030, pero ya no hay tiempo. Y acabamos de inaugurar ahora la década del cumplimiento y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es eso, ponernos en marcha. Sabemos ya lo que tenemos que hacer, tenemos los recursos necesarios y lo que se trata es de generar la voluntad necesaria y las alianzas para que realmente se produzca esta transformación. El cambio y la transformación es imparable, así que por lo tanto lo que tenemos que hacer es empoderar a esta ciudadanía para que lideremos esos cambios en los que todos estamos embaucados y además en los que todos somos coprotagonistas de ese cambio y de esa transformación. Muchas gracias, Federico, por alusiones. Pilar, me gustaría que te centrases en el tema de la erradicación de la pobreza en este primer bloque, porque para conmemorar un día tan importante como el de hoy. Deseando escucharte. Pues nada, lo primero, daros la enhorabuena por esta iniciativa. Encantada de saludaros a todos y de conoceros y ver que también tengo un colega que fue director general yo hace muchos años. Luego estuve también de asesora y dirigiendo programas contra la pobreza con Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. Y luego viví 7 años prácticamente en la selva con los indígenas guaraníes. Entonces he tenido la ocasión en mi vida de verla por dentro, por fuera, por alrededor y por los laterales. La verdad es que desde que llevo tantos años, y son muchos en la batalla, me encantaría dar o ser optimista con la Agenda 2030, pero lo que sí que es cierto es que he visto cuando iba a acabar el siglo pasado que se habían objetivos, luego el 2010, el 2020 y ahora tenemos el 2030. Bueno, yo evidentemente erradicar la pobreza es difícil porque si no estaría erradicada ya. Evidentemente nadie ha sabido cómo hablar de estos temas o solucionarlo porque estaría solucionado. Por lo tanto es difícil. Lo que pasa es que yo me dedico más al tema de las enfermedades endémicas transmitidas por vectores y que es cierto que está muy relacionada con la pobreza. Y lo vemos que si hacemos desde un punto de vista, pensamos en un mapa del mundo y pensamos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, veremos que muchas de las enfermedades o casi todas las enfermedades que se han solucionado hace muchos años en el hemisferio norte están afectando el hemisferio sur y que no nos digan que no hay medios para erradicarlos, porque si se han erradicado en otra parte del mundo, evidentemente se podía haber hecho. Por lo tanto, ahí es la primera cosa que teníamos que estar pensando. Y ahora es muy interesante por lo que ha pasado de
de esta pandemia, porque los que llevamos en este mundo, y yo que tuve la suerte de hacer un programa, una serie de televisión para el canal Historia, History Channel, dando la vuelta al mundo, buscando enfermedades y buscando soluciones, estuve en la época del ébola en Monrovia. Y bueno, tengo que deciros que los virus nos están haciendo igualando el norte con el sur, y cómo la diferencia cuando ha habido un virus que nos ha afectado también al hemisferio norte, de repente son capaces la gente de estar hablando de vacunas que son capaces de hacerlas en un año, cuando hay enfermedades que estamos hablando de 40, 50 y 60 años que se solucionaron, posiblemente se solucionaron con un tema de higiene, no hacía falta tampoco medicamentos, pero no se han buscado esas soluciones, no hay recursos, y que no nos digan que no se pueden hacer las cosas más rápidas de una forma mejor. Creo que hay una falta de coordinación en el mundo, creo que las instituciones internacionales no están coordinadas, que cada uno van a su bola, y estamos viendo también que en este barco que es la Tierra que va navegando por el universo hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur, y mientras no se arregle de verdad esa situación y haya coordinación y se traten los temas de una forma global, pasará lo que ha pasado con esta pandemia. Esta pandemia es una pandemia de zoonosis que evidentemente está muy clara lo que estamos hablando, pero pueden pasar otras muchas cosas por esta diferenciación entre la popa y la proa que está pasando con este barco que vamos conduciendo. Genial. Muchas gracias, Pilar. Luego vamos a tener la oportunidad de ahondar un poco más en estas diferencias norte-sur que comentabas, y que me parecen también una de las claves para conseguir la Agenda 2030. Damos paso a Fernando para que en 2-3 minutos nos cuente su visión sobre por qué no hemos conseguido erradicar la pobreza en el mundo. Bueno, yo quiero poner un punto. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Es un gustazo, y de verdad, ya lo dije en redes y lo vuelvo a repetir, uno se siente muy humilde, la verdad, compartiendo cartel con profesionales a los que admira, y este es uno de esos casos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el trabajazo, porque de verdad que es más que necesario. Yo quiero poner un punto un poco agridulce en esta conversación. El punto dulce es que yo creo que nunca hemos estado mejor en la historia de la humanidad en el tema relacionado con la pobreza. Hay 1000 informes, hay 1000 documentos increíblemente sesudos. Yo os recomiendo el libro de Factfulness, que yo creo que lo ejemplifica bastante bien. Bueno, yo lo tengo por aquí, por si acaso, para que la gente lo vea. Factfulness, ahí el titulín. Lo que pasa es que no sé dónde tengo la portada, pero está ahí el libro, y lo quería enseñar para que la gente lo anote y lo vea, porque el libro precisamente habla de es la mejor época de la historia en todo, y en pobreza, en recursos en general a nivel mundial. Otra cosa es que en los países desarrollados cada vez haya más desigualdad, eso es otra historia, pero a nivel mundial nunca ha habido menos pobreza, nunca ha habido más niñas alfabetizadas y más personas alfabetizadas, nunca ha habido más gente con acceso a agua potable, etcétera, ¿no? O sea, es lógicamente, lo decía Galeano, ¿no? En una historia clásica suya, que le preguntan para qué sirve el horizonte, ¿no? Si yo doy un paso y el horizonte se aleja, doy otro paso y el horizonte se aleja, ¿para qué vale esto del horizonte? ¿No? Y decía, pues sirve para eso, ¿no? Para seguir caminando y seguir teniendo el horizonte allí, ¿no? Este es el punto dulce, o sea, vamos bien, es obvio que faltan muchas cosas. El punto agrio es, yo creo que la pobreza es un indicador un poco tramposo. Es muy complejo y es muy tramposo según cómo se aborde. Si se aborda en cuanto índice de ingresos netos de una persona a lo largo de un mes, pues hay una forma de verlo que lógicamente vamos a mejor y que bueno, y se puede abordar de una determinada manera. Pero a la pobreza no debemos olvidar que debe ir unida al bienestar y debe ir unida a la dignidad. Si un campesino de Sierra Leona se va a la capital y antes vivía con $0,5 al día y ahora vive con $2 al día, ahora es menos pobre que antes, pero no necesariamente vive mejor, es más feliz o tiene una vida más digna que antes, ¿no? Yo creo que los siguientes pasos deben ir por ahí. Lógicamente hay un esfuerzo. Lógicamente, sin recursos económicos no se puede llevar a cabo un proyecto vital, y eso es obvio, y yo creo que allí tanto Federico como Pilar, como María Ángeles saben mucho más que yo, ¿no? Pero esa idea de bienestar y de dignidad yo la quiero
apuntar, porque sucede que estamos en el mejor momento de la historia, pero en el momento en el que la gente cree que está peor. O sea, ese fenómeno tiene mucho que ver con la concepción de la propia dignidad. Y esto yo os recomiendo otro libro, en este caso de Javier Gomá, que se llama Dignidad y que reflexiona sobre la dignidad del ser humano, ¿no? O sea, cuando nunca antes hemos estado mejor, como cada vez somos más conscientes de nuestra propia dignidad, cada vez aspiramos a más, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de mis abuelos. Yo soy de Huesca, mis abuelos son de un pueblo de Los Monegros. Toda su vida, desde que nacieron hasta que murieron, estaban atados a unos campos de secano que había que cultivar, ¿no? Ellos nunca se plantearon que había una vida mejor, una vida distinta a eso. Y por lo tanto, pues podían ser, por un lado, más felices, pero por otro lado, pues no protestaban o estaban conformes con su vida, ¿no? A medida que vamos ganando nivel de vida, a medida que vamos teniendo más recursos y a medida que vamos reduciendo la pobreza, tenemos que ser conscientes de que las personas también son más conscientes de su propia dignidad, y esto también nos lo da la globalización. Cada vez hay más gente que sabe que puede aspirar a algo mejor y, por lo tanto, cada vez esa brecha, que luego hablaremos más de ella, esa brecha entre lo que la persona tiene y lo que la persona cree que debería tener o que merece tener es más grande, y por lo tanto esa sensación de inquietud y ese malestar con uno mismo, con la sociedad, con el sistema, con las instituciones, cada vez es más grande, ¿no? Entonces, al final todo está relacionado, pero un poco como conclusión la idea es esta: nunca hemos estado mejor, o sea, es la mejor época de la historia para estar vivo e incluso para ser pobre, pero debemos seguir avanzando en esto, lógicamente, y sobre todo debemos ir avanzando en esto con esa perspectiva de bienestar y dignidad. Te doy toda la razón, Fernando. Muchas gracias por tu apunte. Luego relacionaremos esto que dice con una pregunta que le quiero hacer a Pilar, pero antes vamos a darle voz a María Ángeles, que, como os he dicho anteriormente, trabaja en Open Value Foundation, y vosotros invertís en el llamado programa Bottom Billion, entre otros muchos programas. O sea, soy consciente de que eres una experta en el tema de la pobreza y de las personas que no tienen tanta suerte como nosotros aquí en el primer mundo. Me gustaría que me contases o nos contases tu experiencia trabajando con y para este colectivo de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza. María Ángeles. Pues bueno, muchísimas gracias por invitarme. Creo que los tres panelistas que han hablado antes que yo han recogido un montón de las ideas que yo tengo y que traigo de la experiencia de años trabajando en pobreza, como decía Pilar, por dentro y por fuera y por alrededor. Y creo que os voy a contar un poquito la historia de Open Value para que veáis que voy recogiendo un poco las piezas de lo que habéis estado hablando todos, ¿no? Nosotros empezamos hace más de 20 años haciendo filantropía tradicional en África, y a los 10 años más o menos nos dimos cuenta que no había servido. Teníamos los mismos hospitales, los mismos colegios, las mismas necesidades, la misma cantidad de mujeres y niños desnutridos, y habíamos creado relaciones de dependencia en lugar de dignidad. Ahí fue cuando vimos que esta filantropía tradicional, quizá muy buenista, desde nuestro punto de vista lo hacíamos y paternalista, no funcionaba. No funcionaba, y de los últimos 10 años hasta ahora hemos estado haciendo y trabajando con el Bottom Billion, con el billón de personas que hay en pobreza en el mundo, que ahora ya son 800 millones, y le doy toda la razón a Fernando que hay menos pobres, 200 millones son muchos. Ha venido sobre todo por el desarrollo de China, pero lo que está claro es que el desarrollo disminuye la pobreza. Entonces, juntando un poco el que la filantropía tradicional no terminaba de funcionar, que el desarrollo disminuye pobreza, ya nuestra obsesión fue qué mecanismos del desarrollo, del mundo desarrollado, son los que hacen que se crezca, porque esos son los mecanismos que queremos utilizar en el Bottom Billion para que salgan de ahí, ¿no? Y lo decía el antiguo presidente del Banco Mundial, son las mismas herramientas que en el primer mundo, la inversión y el emprendimiento, fundamentalmente. Entonces, desde hace 10 años estamos haciendo un modelo híbrido que es inversión, buscar proyectos en países en desarrollo, proyectos empresariales, no tanto microfinanzas, que ya hay una industria grande y desde luego en África, donde estamos nosotros, hay una cobertura grande, sino proyectos empresariales que generen empleo. Me encanta lo que decía Fernando también, ¿no? Es
solamente un empleo no es suficiente, y es verdad. Pero es que fijaros cómo nos estamos ya desarrollando y qué bien estamos, que ya no vale con que aumentan los ingresos de esta persona, sino de verdad este aumento de ingresos está mejorando su calidad de vida. O sea que, a ver, agridulce es la sensación, porque es verdad que aún estamos muy lejos y sin embargo hay tanto dinero en el primer mundo que yo denomino ocioso porque sigue focalizado solo en la rentabilidad y volver a hacer rentable lo que ya fue rentable y volver a reinvertir para volver a tener más rentabilidad, que creo que de verdad es el momento de buscar inversiones con propósito. Creo que de verdad puede ser el momento que el primer mundo o la proa, como decía Pilar, mire a la popa en un business mind, manera de actuar, ¿no? Vamos a mirar cómo desarrollamos negocio en esos países. Entonces, pues sí, me da pena pensar que teníamos los del milenio, eran los del 2020, vamos a por los del 2030. Hay un gap importante, pero quiero pensar que justo esto que ha pasado con la pandemia, y lo explicaba muy bien Pilar, la pandemia ha sido horrible porque veías morirse a gente que no tendría por qué morirse, porque un respirador no es una cosa que no esté al alcance del primer mundo, ¿no? Eso pasa todos los días en el mundo, en la pobreza. Como bien decía ella, jo, macho, es que son cosas que son de higiene y salvaríamos vidas y no se puede. Yo creo que el haber tenido ese sentimiento, y quiero pensarlo porque soy optimista también, tan fuerte en el primer mundo de nos estamos muriendo cuando no toca, cuando es por falta de recursos, haga pensar que es que podemos erradicar la pobreza porque los recursos están, solamente hay que redistribuirlos, y yo defiendo siempre la redistribución de una manera económica, con relaciones económicas. Que no me enrollo más, Blanca. No, a mí me encanta escucharte, ya lo sabes, o sea que no tengo problema, pero tenemos una agenda que cumplir y súper interesante todo lo que contáis. La verdad es que es un lujazo que me hayan permitido moderar este debate. Con respecto a esto, ¿no? y quiero incluir ahora de nuevo a Pilar, porque ellos trabajan sin descanso para, como ha dicho ella antes, para conseguir la erradicación de la pobreza desde la erradicación de enfermedades endémicas. Es bien conocida la patente que tienen de Innesfly, de una pintura insecticida que acaba con las plagas y que resulta en este tipo de enfermedades. Acabar con el mal de Chagas, la malaria o las leishmaniasis, son objetivos fundamentales porque salvan vidas, pero también, y esto uno con lo que acaba de decir María Ángeles y con lo que ha dicho Fernando, ¿no? Empoderan a la gente y le ayudan a salir de ese círculo de falta de higiene, falta de recursos, falta de motivación, ¿no? Esto que decíais vosotros de tener una vida mejor, de sentirse más felices, ¿no? Y como siempre dice Pilar, y es una frase que me encanta, ¿no? Hacen ciencia que abraza. Y me parece maravilloso, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contases un poquito más sobre este asunto y sobre todo qué nuevos retos os planteáis de cara al futuro, ¿no? O sea, y me gustaría que le dieses o que digamos que tuvieses en cuenta todo esto que han dicho Fernando y María Ángeles, ¿no? De empoderar a la gente, ¿no? O sea, no solo es darles de comer y que no se mueran de hambre, hablando en plata, sino darles otras cosas de las que sí disponemos en el primer mundo, ¿no? Que a veces nos aburrimos y no nos damos cuenta de que hay otras personas que ni siquiera tienen acceso a temas básicos. Pilar. Bueno, estoy en parte de acuerdo con las cosas que habéis dicho, pero yo creo que lo primero que se debería hacer es definir la pobreza, porque a veces es muy frívolo hablar de una pobreza a nivel mundial, de que se va a erradicar la pobreza, que se va a mejorar, pero hay que definirlo porque hay diferentes pobrezas, y eso es así. El mundo indígena, por ejemplo, guaraní, que yo la primera vez que estuve allí viviendo fue en el año 99, siguen igual. Y estamos hablando de la zona que llaman la zona petrolera y donde están las empresas petroleras explotando el petróleo y no tienen acceso. Yo llegué a Bolivia muy joven con la ilusión de que había creado una tecnología de microencapsulación muy sofisticada. Es verdad que me estaba adelantando muchos años a la ciencia de la nanotecnología, pero no me hacían caso. Y yo empecé a ver que el mal de Chagas, me fui con la ilusión pensando que era capaz de erradicarla en meses, y me di cuenta que yo que había inventado una pintura, que fue la primera patente, ahora afortunadamente hay muchas patentes en muchas partes del mundo, me encontré con una realidad, que no habían paredes.
y entonces no podía pintar mi tecnología, o sea, no servía para nada y tenía que hacer algo. Me encontré evidentemente con que la gente se moría, pero ni siquiera la enfermedad es importante para ellos porque tienen hambre, porque no se arriman, porque no han tenido posibilidades de formación. Y dices, ¿cómo puede ser si por aquí pasan todo el gas y están todas las petroleras? Es que no se ve. Entonces yo empecé mi vida, involucrarme, tuve que dejar al principio 4 años, que tuve que dejarlo para ver si funcionaba la tecnología, que yo veía que funcionaba. Posteriormente también estuve, como he dicho antes, con Lázaro Cárdenas en Michoacán, con las mujeres purépechas haciendo tal, y en el 2006 volví y me quedé allí. Pero no ha sido fácil, porque nadie me ha ayudado. O sea, esto que veis ahora, que todo el mundo afecta, venga la vacuna, vamos a hacerlo, y los análisis clínicos, bueno, a mí me ha costado muchos años y la credibilidad, porque me veían como esta científica, una loca que está ahí con su bote de pintura con los indios, cuando recibía amenazas de muerte. Y fijaros que lo mío era muy simple, son enfermedades que las transmite un insecto y la mejor vacuna para una enfermedad que te transmite un insecto es que no te pique el insecto. Y además hacerlo de una forma, de intentar llegar a formas naturales para no tener que estar utilizando insecticidas como se está utilizando continuamente, que lo que han hecho ha sido crear resistencia y otros muchos problemas. Fijaros vosotros en el tema del dengue, que se oye mucho ahora, que puede llegar a venir a España porque ya tenemos la presencia del mosquito tigre. El dengue, que es una enfermedad que al principio es de la década de los 80 en América Latina, habían 3 focos en el Caribe, en la parte de Chile, por la parte de Paraguay. Durante estos años, y estamos hablando de la década de los 80, se ha fumigado a lo bestia. O sea, era fumigar por fumigar. Se han gastado miles de millones en insecticidas, miles de millones en litros, en miles de millones en haciendo cosas que lo que han conseguido es que en este momento el mismo mosquito que transmitía en la década de los 80 en 3 puntos el dengue, en este momento el mismo mosquito transmite 4 virus importantes, como habéis sido el chikungunya, como habéis sido el Zika. Entonces realmente era una cuestión de fumigar por fumigar y ver qué está pasando. No, hay que empezar, por eso yo digo, hay que definir la pobreza, porque no sirve toda la pobreza. Yo puedo aseguraros que cuando llegué a Bolivia, yo no era una ONG, ni mi mundo era, ni tampoco era una empresa importante, ni tampoco era una investigadora, aunque había sido el CSIC, mi tesis doctoral, pero no me ayudaba nadie, porque cuando dices algo para la pobreza, ¡buah!, esto no importa. Pero fijaros vosotros lo que es la diferencia de cuando tienes una tecnología y que es nueva y que no es una multinacional, que no te hacen caso, y mientras tanto te encuentras con las otras situaciones cuando afecta a todo el mundo. Pero sí que es verdad que cuando llegué allí, por eso digo definir la pobreza, me encontré, como os he dicho antes, con una situación sin casa, sin comida. Un guaraní estaba tomando por la mañana, tanto mayor como un bebé, un té, un mate, al mediodía una sopa de zapallo, de calabaza, y por la noche otro mate. Y no hay más. Y siguen igual. Y siguen igual. Y entonces, cuando dices, claro, yo llegué allí, fijaros por lo que os lo vengo a decir todo esto, no había ONGs, porque a veces donde está la pobreza extrema y al final no sirve para nada ni los datos ni las estadísticas que se bajan, porque no les sirve a ellos que les digan que se está bajando la pobreza, igual que cuando hablan de congresos a los que yo participaba muchas veces, de Chagas o de malaria o de dengue o de lo que sea, yo no le puedo decir a un indígena, oye, que me he reunido en una conferencia, pero no os preocupéis, no hay vacunas, pero no. Hay que buscar otro tipo de solución. ¿Y esto por qué pasa? Porque incluso a veces la cooperación internacional no está llegando donde está realmente el foco más gordo de la pobreza. ¿Y esto por qué? Pues porque, bueno, los que hemos estado, que conocéis todos en cooperación, cuando se presentan las organizaciones a proyectos, tienen que justificarlos. Y te dicen, tienes que justificarlo con una factura y además, ¿en la selva? ¿Qué facturas te van a presentar? Y ahí, mientras no se solucione esa pobreza, las enfermedades y todo, porque al final son zonas de enfermedades muy claras, pues no se van a acabar el problema. Por eso yo creo que es muy importante también la participación de lo político, la corrupción de los ministerios de salud en muchos países, porque que no nos digan ahí, que casi todo coincide. El hablar del primero, el segundo, el tercer mundo, pues a mí me duele, porque hay primero, segundo, tercero en todos los sitios, ¿no? Esto para empezar. Pero en estos países hay primero también. Y además viven de espaldas. Y además la labor que hacen las organizaciones de ir, de creérselo, de lucharlo, cuando a lo mejor se debería también haber una movilización social, que sepan que tienen sus derechos
y que tienen que conseguirlos. En este momento, bueno, pues yo tengo que deciros que mi vida, después de haber sido muy complicado porque no me ayudaban, porque no era un centro de investigación, no me ayudaba porque no era una ONG y por lo tanto no tenía derecho a cooperación, y no me ayudaban de cuando dan recursos a las empresas porque mi empresa no tenía nada económicamente, mis balances eran negativos. Entonces, ahí es donde empieza. Está muy bien decir vamos a ayudar, pero creamos también a la gente que tenemos ilusiones, ideas y que se pueda ayudar a los países. Pero también en estos países hay gente emprendedora muy buena. Y yo ahora, pues aunque me ha costado, también es verdad que es un momento importante porque empezaron a ver los resultados de mi tecnología en malaria y hay inversores por todo el mundo que están invirtiendo y en este momento hay una fábrica en Ghana, se van a inaugurar 2 en Nigeria, en Paraguay ya se ha inaugurado, estoy con proyectos con la OMS en lesmaniasis y que os diría que lo que más ilusión me da es que está generando miles de puestos de trabajo en mi tecnología. Pero esto podíamos haberlo hecho mucho antes. Fijaros vosotros, vuelvo a repetir, con la pandemia todo el mundo va corriendo, pom, 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 pom. Y mira que nos han llamado de veces los virus, estoy aquí, quiero entrar. Y al final ha entrado como le ha dado la gana y hace lo que quiere. Pero todo el mundo se ha movido. Entonces, por esto, cuando decimos definamos a qué pobreza, porque esto es importante. En el tema de las enfermedades, y vuelvo y ya termino, Blanca, porque ya sé que tengo un poquito tiempo para pasar al resto. Imaginaros el tema de la malaria, que mata a cientos de miles de personas anualmente. Y muchos datos no se saben porque muchas personas están sin censar y por lo tanto no están en las estadísticas, que eso también es importante saberlo. En el caso de la malaria, en España se erradicó en 1964. España era un país pobre en 1964 y se erradicó. Se utilizaba DDT, cosa que ahora afortunadamente, bueno, aún hay países que lo siguen utilizando. Se utilizaba la quinina y se utilizaba algo muy importante que era había educación en higiene y en salud. Es un país pobre, pero un país limpio. La importancia de la educación. Pero ahora imaginaros que se consigue una vacuna que es muy difícil y que ya se ha visto que no ha funcionado para la malaria. Y estamos en África. ¿Vosotros sabéis que debajo del Cuerno de África, debajo de Somalia, hay una enfermedad transmitida por garrapata, que es la teliriosis, que afecta a millones de ganados y que se quedan ya no pueden dar ni leche las vacas ni las ovejas? O la mosca sesé, que afecta en todo el corazón de África, el Congo, también yo he trabajado en Costa de Marfil, que es una mosca que afecta no solamente a las personas, sino al ganado y que por lo tanto mueren, se quedan como o lo que dicen de la enfermedad del sueño, pero en las vacas también les afecta. ¿Qué pasa si hemos conseguido la malaria y no pueden comer? Porque no se ha tratado tampoco el tema entomológico desde el punto de vista de veterinario. Por eso, si imaginamos una casa en el corazón de África, no solamente es la enfermedad, no solamente es la parte veterinaria, que no existe, no hay coordinación, no solamente es la parte agrícola, que se están también muriendo porque no hay soluciones, o se hacen planes estratégicos mundiales, o esto no sirve para nada. Y lo que está súper claro es que las instituciones internacionales hablan mucho, hacen muchos estudios, pero solo están dando los datos en el norte. O se está en el sur, con el sur, y empezamos a ver las cosas y buscar soluciones globales, o es imposible, es imposible. Súper interesante, Pilar. Es que, claro, tenemos tantos temas de los que hablar que nos quedamos sin tiempo. Voy a pasar del guión que os he medio pasado. Vamos a ir avanzando porque un tema que nos toca más aquí, particularmente en España, si os parece bien, reorganizo un poco la agenda, ¿vale? Hablamos ahora del papel de las empresas para luego pasar a la financiación y luego pasar al tema que hacen o el papel que tienen los gobiernos, como bien dice Pilar, en esta transformación. Y os quiero rescatar el término que os he comentado antes, donde conocía a María Ángeles, que es el de transformación social competitiva, ¿no? Que ha sido acuñado recientemente desde la Universidad Complutense y creo que habla o que resume muy bien de qué se trata toda esta transformación o qué se pretende hacer con los ODS, ¿no? Es un nuevo concepto que introduce en la ecuación a muchos más actores, no solo a las empresas, sino a los consumidores, a las ONLs. También me gustaría hablar luego de las ONLs, pero no nos va a dar tiempo, y los fondos de inversión, que aquí tiene María Ángeles mucho que decir.
son actores que ya están en el panorama o que nacen nuevos, ¿no? La transformación social nos enfoca a una co-creación de empresas por todos estos actores con valores positivos que generen impacto social de forma sostenible. Es decir, que las empresas deben introducir los objetivos que nos marca esta Agenda 2030, no solo desde los departamentos de RSC o RSE, sino en toda su estructura, ¿no? Es decir, hablamos que está dentro de su ADN. Este concepto nos invita a repensar los modelos de negocio desde la maximización de los beneficios, que no son solo económicos, porque la gente le está pidiendo a las empresas que no solo miren sus beneficios de manera económica, ¿no? Que sean más sociales, que piensen en la ciudadanía, que piensen en el medio ambiente, porque si no van a desaparecer, les van a dejar de comprar. Yo si tengo que elegir, elegiré a una empresa que tenga que ver más con mis valores, si puedo elegir, que no siempre es posible, ¿no? Por tanto, esta transformación no se plantea como algo aislado, sino que debe introducirse en el ADN de las compañías, ¿no? Hablamos de un cambio global, donde no prima lo económico, como acabamos de decir, ya que las marcas tienen que hacer impacto social, porque así lo está pidiendo la gente, ¿no? Los consumidores. Aquí se me ocurren 1.000.000 de preguntas, pero por centrar el tiro me gustaría, María Ángeles, que nos hables del tema de la financiación. Es decir, todos intuimos que hace falta mucho dinero para esta transformación. Y yo me pregunto, ¿hace falta mucho dinero porque hay muy pocos actores? Si hubiese más actores, esta carga, ¿no? O esta responsabilidad se repartiría entre más gente y seríamos más exitosos para conseguir esos objetivos que, como bien decía Pilar, no se están consiguiendo, porque ella que se ha dedicado un cuerpo y alma a ayudar a la gente, se ha encontrado con barreras de todo tipo, ¿no? Y también financieros. Entonces, me encantaría que nos dieses tu opinión con respecto a este tema, ¿no? Que tenemos que tener una visión de financiación público-privada, cuál es el papel de las empresas, cuál es el papel de los gobiernos. Bueno, todo este tema del que tú sabes un montón. Vale, ¿me oís bien, Blanca? Te oímos perfectamente. Sí, vale. Es que yo te digo a veces entrecorto y digo a ver si es que soy yo. Vale, pues mira, hace falta mucho dinero y es verdad, pero el que haga falta mucho dinero cuando se oye en los organismos internacionales trillones para la energía, billones para la sanidad, acabamos en parálisis por análisis porque no hay suficiente dinero ahora para acometer esos proyectos mastodónticos, ¿no? De todo el África oscura, como digo yo, donde no hay energía, vamos a iluminarla. Es verdad que hace falta dinero, pero es verdad que no es tanto y que si se uniera la financiación pública y privada, podríamos llegar mucho más lejos. A ver, he hecho análisis sobre el tema de energía, sobre todo que hago mucho en África. Iluminar Uganda, que es un país de 40 millones, más o menos como España, pues estaría entre 4 y 5.000 millones de dólares. No es dinero para un organismo internacional. Es verdad que tendríamos energía off-grid, sería una cosa adaptada a sus necesidades y a su capacidad actual, mientras que se desarrolla el país y se puede meter electricidad por red como tenemos nosotros, ¿no? Con mayor potencia y todo esto. O sea que muchas veces el pensar que los organismos multilaterales van a venir con la solución, no van a venir, porque ellos hablan de soluciones muy grandes cuando en realidad se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Bien. Ahora, volviendo al tema de la salud que hablaba Pilar, que me gusta mucho su enfoque, os cuento mi experiencia y va unido con el por qué el tema empresarial y siempre el tema empresarial. Os he contado que yo he estado financiando hospitales a fondo perdido que hacían de todo. Hacíamos malaria, hacíamos sida, lo que iba tocando según venía, pues cada año financiábamos, ¿no? Y realmente en ese momento salvábamos muchas vidas, en ese momento, hasta que venía la siguiente hambruna, hasta que venía la siguiente inundación. Entonces, cuando hemos empezado a hacer inversiones en cooperativas,
que lo que hacen es que pues, mejoran la semilla del café para que los agricultores, en lugar de una cosecha en la que solo vale el 25%, tengan una cosecha en la que vale el 75%. Y además, al unirse en cooperativa ya no les compra solo el gobierno, pueden vender en mercados internacionales porque son una producción más grande y están coordinados. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años de apoyar esta cooperativa con inversión y deuda? Porque ellos vendían el café y nos pagaban, volvíamos a invertir y así durante años. Que poco a poco han ido creando su propio ambulatorio con sus propios médicos que pagan ellos y que ya no me tengo que preocupar de eso. Ellos hacen su propia, digamos, filantropía, están haciendo su pequeñito desarrollo. Entonces, para mí, de verdad que las relaciones económicas son las que transforman de verdad. Que además de una cooperativa de café debería haber 1 millón. Sí, claro, pero vamos a empezar por la primera. Y la primera la puede empezar mucha gente que tiene capital privado y apoyados por el capital público, ¿no? Tal y como yo veo ahora mismo y con las necesidades que hay para poder cumplir los objetivos de 2030, no tienen los organismos internacionales ni siquiera 1/3 de la financiación que calculan que sería necesaria, ¿no? Erradicar la pobreza, nada, no tenemos ni 1/3 de lo que hay que ir poniendo anualmente. O sea que 2/3 tienen que venir de inversión privada. Mi visión sobre esto es que la financiación pública debería de ir siempre a modo de catalizador. A mí como inversor privado, si me dijeran, oye, invierte en esta cooperativa, que además un 10 o un 15% de lo que pueda ocurrir, pues porque se pierda cosecha o tal, la va a cubrir el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Iberoamericano del Desarrollo. Eso es la visión que yo tengo. Entonces, en mi manera de ver las cosas, todo relaciones económicas, todo, donde se pueda. Es verdad que nuestros fondos de inversión no invierten en salud, porque me parece que hay igual los ratios de beneficio y retorno son a tan largo plazo o tan riesgosos quizá que es más difícil y ahí a lo mejor en vez de ser un 10%, un 15% capital público y 85% privado, a lo mejor se da la vuelta, puede ser un 50-50. Hay que analizar cada cosa desde su perspectiva, que por cierto, Pilar, te tengo que poner en contacto con un fondo de inversión contra la malaria que está en Suiza, con unos fondos que tienen enormes para ver si podéis conectar por ahí, ¿no? Y están enfocando esto de la malaria desde un punto híbrido, como hacemos nosotros, medio filantrópico o medio de inversión. Entonces, sí, dinero de la administración pública y dinero de las fundaciones, que son las que tienen que tomar riesgos, están ayudando al capital privado a encontrar más atractivas inversiones. Os he hablado de una cooperativa de café en Uganda, pero os hablo de una planta de reciclaje manejada por gente de discapacidad en Cantabria, ¿no? Ahí, como decía Pilar muy bien, hay pobrezas y muchas pobrezas, ¿no? Y en España también hay pobreza. A lo mejor no es la misma que hay en Uganda, pero existe esta pobreza. Siempre pienso que el mecanismo es la generación de empleo. Cuando una persona tiene un ingreso recurrente puede empezar a pensar en educar a sus hijos, en que esos niños entiendan que me tengo que lavar las manos antes de comer. Es que es todo. Entonces, volviendo a la salud y sin quitarte la razón, Pilar, si estoy enfermo, ni un trabajo ni porras. Me estoy muriendo, no me pidas hacer nada más porque no. O sea que por eso tienen que ser relaciones híbridas pensadas desde aquí, pero sobre todo pensadas allí. Mi gran aprendizaje en el mundo de la filantropía y mi transformación de ser una filántropa listísima y maravillosa, que yo decidía si este año hacía un pozo o hacía un quirófano nuevo, desde el salón de mi casa, que manda huevos, que hasta que me di 3 o 4 o 5 buenos golpetazos y me di cuenta que esa no era la manera, que tenía que preguntarles a ellos, oye, ¿qué queréis este año? ¿Qué os viene bien? Porque esa es otra cosa que es importante en esto de erradicar la pobreza, que a mí me ha costado 10 años, de verdad. El talento no se reparte por distrito postal, que lo decía Ariana, una compañera mía, y eso a veces es muy duro verlo. Es que es muy duro pensar que un tío en una chabola al que le tienes que ayudar pues porque se está muriendo o de hambre o de alguna enfermedad, tiene la misma capacidad que tú de emprender algo y de trabajar y de sacar a sus hijos adelante, tiene el genio que tenemos todos, ¿no? Eso es la dignidad también, respetar esa dignidad, escuchar esos problemas desde ese punto de vista y esas soluciones, porque tienen la capacidad de pensar en soluciones también y movilizar el capital para que eso se desarrolle.
es que no hay más misterio, es que lo hacemos todos los días aquí para hacernos más ricos. Entonces ellos son capaces de hacerlos para salir de la pobreza. Y Pilar lo decía muy bien, en el 64 éramos pobres. Y aquí os voy a decir una cosa también, y uniendo un poco al libro de Factfulness de Fernando, otro que me gusta mucho, que en defensa de la ilustración de Steven Pinker, que viene a decir lo mismo. Mis abuelos, los dos, trabajaban de niños, trabajo infantil, qué horror, qué pecado más horroroso. Si no hubieran trabajado de niños mis abuelos y estudiaban por la noche cuando podían, yo no habría estudiado una carrera ni tendría las oportunidades que tengo. Entonces, en esos distintos sabores y colores de la pobreza, hay cosas que no podemos llegar desde el primer mundo y decir, no, tú te desarrollas pero sin trabajo infantil, tú te desarrollas pero sin petróleo y tú te desarrollas sin fertilizantes químicos. O sea, no es que sea una activista contra el medio ambiente, ni muchísimo menos, pero que tenemos que pensar cómo estábamos nosotros hace 100 años, es que no hay que irse tan lejos. Tenemos todos abuelos o bisabuelos que vivieron la guerra y antes, ¿no? Y había mucha hambre en España. Bueno, que me voy un poco por los cerros de Úbeda, inversión público-privada, programas híbridos, según el problema, más financiación pública a fondo perdido y menos inversión, o al revés. Y ya está, no quiero enrollarme más, que os quito tiempo. No, millones de gracias, María Ángeles. Estoy de acuerdo contigo en que hace falta más inversión público-privada, pero que también que haya más actores, ¿no? Que parece que siempre ponen el dinero los mismos y esto tampoco es, ¿no? Y de esto se trata un poco también la red, ¿no? De que todos nos concienciemos que todos podemos hacer cosas por tener un mundo mejor y más justo, ¿no? No necesariamente hay que irse a Uganda o a cualquier país de América Latina, sino que aquí en España, desgraciadamente, hay mucha gente que lo está pasando muy mal y desde la crisis de 2008 y con esta crisis del COVID que tenemos, pues vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Va a hacer falta mucha más financiación. Por no seguir hablando de este tema y me encantaría escuchar lo que tienen que decir Federico y Fernando, hay un tema que me parece especialmente importante y que a mí me produce cierto, pues que no sé muy bien cómo entenderlo, ¿no? Y es el tema de los jóvenes. Y ahí tiene que ver mucho con la educación y Federico nos dará su visión. Y es el tema de, por un lado, los jóvenes parece que están más concienciados socialmente, ¿no? Que son más permeables a los problemas que puedan tener gente que no son necesariamente sus vecinos o sus primos o sus parientes o sus amigos, pero por otro lado tengo la sensación como que no creen en el sistema, ¿no? Como que les falta esa empatía. Quizás no lo sé, y esto es una reflexión mía, ¿no? Pero quizá se han vuelto cómodos, como decía ahora María Ángeles, ¿no? Es muy fácil hacer las cosas desde el salón de tu casa, dándole clic a un me gusta o a un tal, pero no me involucro más porque yo le doy clic o hago una pequeña acción y luego me pongo a ver Netflix o me voy con mi cochazo que me cuesta una pasta y contamina un montón a ver un partido de fútbol, ¿no? Quiero decir que tenemos como tengo yo esa sensación, ¿no? Quizá nosotros que ya no somos tan jóvenes, tampoco somos tan mayores, ¿no? La gente un poco de mi generación que anda por ahí en torno a los 40, hemos vivido esa parte, digamos, no de pobreza, porque a mí afortunadamente nunca me ha faltado de nada, ¿no? Pero sí hemos visto ciertos hábitos de nuestros padres, ¿no? Que estaban educados en la época de la posguerra y eso marca carácter, ¿no? Y yo ahora veo a mis sobrinos, por ejemplo, y no tienen esa conciencia, ¿no? Me parece un tanto peligroso. Entonces, quiero saber la opinión de Fernando con respecto al tema de los jóvenes, porque en el fondo son ellos los que tienen que pasar a la acción, ¿no? Son ellos los que tienen que empezar a hacer cosas. Nosotros ya estamos nos hemos subido al carro como hemos podido, pero ellos tienen toda la vida por delante, ¿no? Fernando, cuéntanos cómo ves tú el tema o ilumínanos. Bueno, nosotros, yo monté Talento para el Futuro precisamente por esto. A ver,
hay un fenómeno muy curioso que es que los jóvenes somos el blanco fácil, ¿no? Somos los que no trabajan lo suficiente. Es muy curioso porque ya lo decía Aristóteles, que los jóvenes de su momento no trabajaban con sus padres, les daba todo igual, se dedicaban a ir de fiesta y demás. O sea, es algo que cada generación lo dice de la generación anterior, ¿no? El otro día Pérez Reverte lo decía, que fue muy, muy criticado, como que somos los jóvenes los que se empeñan en volver a la guerra civil, decía, una auténtica barbaridad, como si fuéramos nosotros los que la lucharon, ¿no? Algo así, una cosa de locos, ¿no? Hay una cosa muy interesante también relacionado con incluso el activismo y el impacto. Es muy curioso porque este discurso que tú decías, Blanca, de la sensación un poco de dejadez y de inacción por parte de los jóvenes, que yo comparto y ahora explico un poco de dónde creo que nace, es compartida por toda la sociedad y sin embargo luego sale Greta Thunberg, hay un movimiento mundial a favor del medio ambiente y lo que se dice es que los jóvenes tendrían que estar en clase estudiando y no manifestándose, ¿no? O sea, cuando estamos saliendo y protestando y movilizándonos, mal. Cuando no lo hacemos, no hacemos nada, ¿no? Entonces, al final siempre somos la cabeza de turco. Yo ya paso absoluta y totalmente de todos estos discursos, o sea, no me voy a meter ahí. Sí que hay una realidad que es que los jóvenes viven el fenómeno de la indefensión aprendida, que está muy estudiado en psicología y es la razón por la que nace Talento para el Futuro. Hay un círculo de la desconexión que cada vez es más grande y que tiene mucho que ver con lo que decía antes de la dignidad y del bienestar, ¿no? Lógicamente somos la generación que mejor vive y cuando decimos, esta es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Hombre, mis padres se casaron en Huesca y su viaje de novios fue a Madrid. Quiero decir, yo me voy un fin de semana a París por 20 euros. O sea, voy a vivir objetivamente mejor que mis padres. Pero eso no quiere decir que lo que haya que tener que vivir para vivir una vida plena sea sufrimiento. O sea, yo cuando me dicen esto de es que no te esfuerzas lo suficiente, claro, parece que si no trabajas 15 horas al día en una mina, tu vida no merece la pena o no estás siendo suficiente productivo o algo así. Lo que tenemos que hacer es aspirar a más, ¿no? Y concretamente en España somos objetivamente el país con más desempleo juvenil, un país donde los jóvenes no se pueden permitir, y ahí está la estadística, comprar una vivienda porque tendrían que destinar casi 2 veces su sueldo para hacer eso. O sea, hay ciertas cosas que hay que mejorar, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final, precisamente por esta concepción de la dignidad y a pesar, insisto, de que somos la generación que mejor ha vivido yo creo que toda la historia de España, y además que lo digo así tal cual, es la generación con más recursos, con más posibilidades, y eso es así. En España, insisto, en otros países no me meto porque no lo desconozco desde luego, pero también creo que yo es que soy un optimista, igual que Steven Pinker o que el libro de Factfulness, ¿no? O sea, yo creo que cualquier tiempo pasado fue peor y creo que efectivamente es el mejor, y lo he dicho antes, es el mejor momento para vivir de la historia, ¿no? Pero en España concretamente se produce esa idea de que los jóvenes cada vez tienen más concepción de su propia dignidad o de lo que merecen y por lo tanto cada vez son más conscientes de que el sistema les ha fallado. ¿Cómo se produce esta desconexión? Que nosotros la hemos estudiado muy bien. Al final, si se basa en una promesa incumplida, que es como se produce al final todas las desconexiones, ¿no? Incluso en una pareja o en un grupo de amigos. Siempre se produce por una promesa o una expectativa incumplida. En este caso, la promesa era, mira, si tú votas y tú te protestas, y tú sales a manifestarte, si tú participas de esta manera en el sistema, vas a cambiar las cosas. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho todos? Pues oye, hemos votado y han salido 3 partidos nuevos, ha habido un 15M y han cambiado muchas cosas, ha cambiado la propia percepción ciudadana acerca de la corrupción, acerca de muchos fenómenos, ¿no? O sea, en la superficie han cambiado las cosas y además así se les dice, mira, jóvenes, habéis sido los que habéis cambiado la situación. Pero la realidad es que cada vez hay más desempleo, pues, trabajo más precario, vivienda más cara, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que se produce pues esa sensación de engaño, ¿no? De, oye, pues yo he hecho lo que el sistema me ofrecía y no ha funcionado. Yo cada vez estoy peor, por lo tanto, ¿qué pasa? El sistema no funciona, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta desconexión, esta desafección que la vemos y que es el origen del auge de los populismos y de muchas cosas, tiene muchas más consecuencias, porque efectivamente el contrato social sigue ahí y el contrato social a nivel psicológico es relevante en el sentido de que si yo creo que por encima tengo un sistema que se preocupa por mí, unos líderes que van a intentar aprobar cosas para que yo esté mejor, aprobar leyes o medidas para que yo esté mejor, un sistema de trabajo que funciona, unas empresas que se preocupan, que generan empleo, un futuro, etcétera, en principio yo voy a tener las armas para seguir adelante, ¿no? El problema es
que cuando crees que todo ese sistema no te ampara, tus sensaciones de incertidumbre y de que tu futuro está hipotecado, básicamente, ¿no? Entonces, esto ya no solo produce esa desafección, produce, pues por ejemplo, cada vez más índice de trastornos de ansiedad, de trastornos de depresión, de suicidio, que se quiere unir a las redes sociales e Instagram, pero la base de esto es la sensación, o sea, cada vez hay más jóvenes que piensan no que vayan a vivir peor que sus padres, sino que el futuro va a ser peor que el presente, que dentro de 5 años van a vivir peor que hoy. Y eso es la leche porque la sociedad se ha construido precisamente por una profecía autocumplida en la que las generaciones que venían siempre pensaban que iban a vivir mejor en el futuro y por lo tanto esa profecía autocumplida, que también está muy estudiada en psicología y en psicología social, se cumplía, ¿no? Tú al final trabajas, te esfuerzas más, etc. No sabemos todavía qué pasará cuando las generaciones que vienen piensan que el futuro va a ser peor, pero desde luego no será bueno, ¿no? Otra de las consecuencias que tiene es que al final se están tomando peores decisiones y nosotros, de hecho, Talento para el Futuro nace por eso, nace para que los jóvenes estén en los procesos de toma de decisiones, porque precisamente el hecho de que los jóvenes estén totalmente abandonados, y es así, o sea, que no se piense nunca en los jóvenes, y yo luego si queréis os cuento muchas anécdotas que estoy viviendo yo en esta aventura, hace que, por ejemplo, se esté teniendo un diálogo ahora de cómo reformar el sistema de bienestar, cómo reformar el sistema de pensiones, sin contar con las generaciones que lo tienen que pagar, que lo tienen que mantener. Por lo tanto, vamos a ver pero ¿cómo puedes estar haciendo la reforma del sistema de pensiones con la gente que está cobrando las pensiones hoy? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, al final, se toman peores decisiones. Tienes a una generación desconectada, deprimida, que siente que haga lo que haga no sirve para nada, porque ya lo ha hecho, ha votado a gente distinta, se ha manifestado, ha lanzado movimientos sociales y lo estamos viendo y cada vez va a haber más. Lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cataluña, lo vemos en todo el mundo con los movimientos por el clima. Siempre son jóvenes los que salen a protestar, porque son los que más desconectados y los que más cabreados o los que más decepcionados están, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Que aquí es la clave, y termino y voy rápido que si no me enrollo. ¿Cuál es la clave para salir de aquí? La clave para salir de aquí es precisamente el empoderamiento, nunca mejor dicho. O sea, oye, es que quizá no estás actuando en el sistema tanto como podrías. O sea, quizá el voto y la protesta no son solo las dos únicas armas de incidir, ¿no? Quizá la incidencia política, quizá el juntarte y defender tus intereses de otra manera, quizá el ser más estratégico, quizá el emprender, el lanzar proyectos sociales, sean el camino, ¿no? Y justo por eso nace Talento para el Futuro. O sea, justo lo que nosotros queremos es armar el mayor movimiento joven de incidencia, juntar a muchos jóvenes a pensar en propuestas, en proyectos, en ideas, y no solo eso, sino empoderarles desde el principio, hacer todo un recorrido formativo para que esa generación, que no lo he dicho, pero lo has introducido tú, Blanca, es la generación más política, más social, esa generación con más inquietud política. Otra cosa es que vote menos o que no vote, pero eso viene de precisamente la inquietud política y de la desafección, no viene de que no les dé igual, de que les dé igual, ¿no? Pero precisamente esa inquietud podemos transformarla con formación y con empoderamiento en proyectos. Podemos hacer que esta gente sean emprendedores sociales. Y hay muchas iniciativas, y bueno, dentro de Talento para el Futuro está Ashoka, que yo, me encanta, es una iniciativa que admiro profundamente. Pero ¿qué pasa con Ashoka o con iniciativas similares que empoderan o dan muchos recursos y muchas ayudas e impulsan, y está muy bien, insisto, no estoy criticando, impulsan a emprendedores sociales? Pero es que emprendedores sociales somos 4. Desde que yo monté esto, yo creo que conozco a todos los jóvenes que están lanzando iniciativas sociales en España. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, es que somos 4. La cosa es que hay miles de jóvenes que tienen inquietud, que dicen, oye, esto no funciona, esto está mal, pero no saben por dónde empezar. Entonces, justo nosotros lo que hemos diseñado es todo un recorrido formativo, todo un modelo para hacer que esa gente sea un emprendedor social y además se una en grupos de trabajo, piensen y hagan incidencia y participen de otra manera en el sistema, porque entonces ya no será el sistema el que está mal, seré yo el que tengo las armas para lanzar cosas o para presionar a las instituciones para cambiar mi situación. Y no me enrollo más, luego sigo diciendo. No, súper interesante. Eso que comentabas de la promesa, ¿no? que se ha hecho a las generaciones. Yo creo que mi generación, en particular mi generación, yo nací en el año que se aprobó la Constitución. Yo nací además el día en que se promulgó la Constitución en las Cortes, con lo cual soy más que hija de la Constitución. Y yo tengo, y lo he hablado muchas veces con mis compañeros, ¿no? Yo voy a cumplir ahora 42 años y tenemos esa sensación, ¿no? Nosotros nos dijeron de pequeñitos, tú estudia idiomas, sal, fórmate, tal, que luego vas a tener un trabajo
de la leche, ¿no? Porque parecía que el éxito social era tener un muy buen trabajo y ganar mucho dinero. Yo, afortunadamente, que da muchas vueltas en la vida, he llegado al mundo de lo social tarde, pero he llegado y me he encontrado con gente maravillosa que está haciendo cosas estupendísimas, ¿no? Y afortunadamente yo ya tengo una formación que me permite absorber esos conocimientos de una manera, digamos, más crítica. A mí ya no me vale cualquier cosa, ¿no? Y eso, no sé quién lo decía antes, ¿no? Pero es el tema de la edad. Al final uno con la edad, pues no sabes muy bien lo que quieres hacer, pero sabes lo que no quieres hacer y por lo que no vas a pasar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la transformación social que comentábamos antes de las empresas, ¿no? Es decir, la gente ahora está pidiendo que las empresas sean más sociales. Es decir, por cerrar este tema, perdona que me asalta muchas ideas a la cabeza, ¿no? Es verdad que yo también me he sentido engañada, entre comillas, ¿no? Porque luego vas y cuando tienes 30 y tantos años te das cuenta de que has hecho algo que no querías hacer, pero que tenías que ir a la universidad porque todo el mundo iba a la universidad, porque la formación profesional era para fracasados, perdonad que lo diga así, pero en mi generación era así. O sea, el que no iba a la universidad era porque no valía para estudiar, ¿no? Y eso ya te marcaba socialmente, tristemente, pero es así, ¿no? Pero luego te das cuenta de que hay muchas más cosas que puedes hacer, ¿no? Que el éxito social, insisto, no se marca o no se mide en el número de euros que tienes en tu cuenta corriente, ¿no? Por lo que me parece fundamental el tema de la educación. Es decir, yo creo que hay que dar voz a los jóvenes, pero que tienen que, y yo no sé si lo tienen o no, y ahora le vamos a preguntar a Federico, que tienen que tener criterio para elegir, y ese criterio también lo da la experiencia desde mi punto de vista, ¿no? Yo ahora no pienso igual que pensaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Afortunadamente, porque he crecido personalmente, he tenido muchas experiencias y puedo analizar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? No es que no esté de acuerdo en no darles voz a los jóvenes, todo lo contrario, pero quizá sí que hay que enseñarles a pensar, ¿no? Y no que yo tengo la sensación, y es desde mi pura ignorancia, de que muchas veces se tragan las cosas porque está de moda o porque parece que es lo que se lleva, ¿no? Y hay que ser críticos con todo lo que nos rodea. Yo siempre digo que hay que ser, especialmente con los políticos, ¿no? No te lo tomes a mal, Federico, pero creo que hay que ser críticos con todos los políticos, porque es nuestro deber como ciudadanos exigirle lo mejor a la gente que está gestionando nuestros recursos y nuestra economía, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y ahora sí me gustaría dar voz a Federico y que nos hable de dos temas fundamentales. Primero, de cómo tenemos que enfocar la educación, porque eso es un tema que yo quería también sacar, ¿no? Parece que la educación en este país, todos los licenciados en Derecho o licenciados en Químicas, como es mi caso, el de Pilar, tienen que ser iguales, ¿no? Y me parece que se pierde una cantidad de talento bestial. No todos los licenciados en Derecho son iguales, ¿no? Parece que te van moldeando para que al final eres igual que igual que el de al lado, igual que el de al lado, igual que el de al lado. A mí me encantan los equipos de trabajo, por ejemplo, por ponerlo en algo como más concreto, ¿no? Que tengan gente que venga de diferentes mundos. Yo he trabajado en empresas donde había desde un licenciado en Historia hasta yo que venía de Ciencias, hasta un periodista, porque cada uno aporta visiones diferentes, ¿no? Al final todos los licenciados en Derecho o todos los periodistas de este país parece que piensan igual y tienen las mismas ideas, ¿no? Y van a afrontar un problema de la misma manera. Me parece tristísimo porque se pierde mucho talento por el camino, ¿no? Mi pregunta para Federico es, primero, ¿cómo abordamos el tema de la educación con todo esto que te he dicho? Y después, ¿cómo aborda desde las instituciones públicas el tema de la Agenda 2030 en general, ¿no? Es decir, ¿está preparada la administración en nuestro país, en particular en España, para coliderar este cambio que, como hemos visto desde la sociedad civil, desde los jóvenes, desde las empresas, desde los fondos de inversión, parece que están más que preparados, ¿no? Según nos han contado Pilar, María Ángeles y Fernando, ¿no? Pero hace falta ese compromiso real
no político, sino real por parte de las instituciones para liderar el cambio, ¿no? Y para que efectivamente vemos cambios. Nos quedan 10 años para llegar al 2030, como decía Pilar, y luego llegará el 2040 y luego llegará el 2050, porque no habremos llegado a conseguir los objetivos, ¿no? Al paso que vamos. Federico, cuéntanos, por favor, estas dos cositas que te pregunto. Bueno, sí, yo la verdad que estaba oyendo lentamente y tengo aquí como ya 3 o 4 folios llenos de cosas. En algunas cosas tengo que deciros que estoy diametralmente en contra de algunas de las cosas que se han dicho aquí, pero no nos da para el debate, entonces lo dejaremos para otro momento, ¿no? Pero sí que hacer una reflexión general con lo que se ha dicho y sobre todo por no equivocar el tiro, ¿no? Y permitirme la expresión esa de no equivocar el tiro. Es decir, no podemos volver a cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahora. Y hoy estamos diciendo algunas de esas cosas de volver a cometer los mismos errores. Esto es lo que no puede pasar. Fernando lo decía al principio, esto es una cosa de dignidad. Por cierto, la dignidad es algo que tenemos cada persona y nadie nos la puede quitar. Lo que tienen que hacer las administraciones es favorecer que todo el mundo podamos desarrollar nuestro proyecto de vida, independientemente de donde hayamos nacido, que no tiene que ser, como Blanca decía, una suerte de donde hemos nacido, porque los derechos y las libertades y la dignidad de la persona tiene que estar donde tú hayas nacido. Es así de triste, sí, pero es como tenemos que trabajar todos y los que nos consideramos internacionalistas, no globalistas, pero sí internacionalistas, entendemos que no puede estar los derechos y las libertades y la dignidad a tenor de donde hayamos nacido, ¿no? Yo creo que es un tema de prioridades. Lo hablábamos antes y Pilar lo decía antes. Claro que es un tema de prioridades. Bueno, María también lo comentaba antes de que es un tema de prioridades. Claro que es un tema de prioridades. Y este mundo, el primer mundo, ha tenido otras prioridades durante muchos años. Entonces tampoco nos engañemos y nos juguemos hagamos trampas al solitario, porque el primer mundo ha estado expoliando al segundo, al tercero, o al cuarto, o al quinto mundo sin ningún pudor. Y luego nos hemos puesto muy divinos y hemos pasado de esa cooperación asistencialista a una cooperación al desarrollo a través del 0,7 y luego pasamos a una cooperación de cómo aportamos y luego pasamos a una cooperación distinta. Y claro, todos hemos ido aprendiendo y todo yo recuerdo la directora del fondo finlandés que en una reunión decía, oye, yo no quiero hablar solamente del 0,7, quiero hablar también del otro 99,3, que ese es el que hace que cambie y se transforme el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hablar es del 99,3 más el 0,7, con lo cual quiere decir del 100%. Y esto es lo que hace la Agenda 2030 fundamentalmente. Una noticia, en el 2030 no se va a acabar el mundo. Lo digo porque todo el mundo dice, no, es que no se van a cumplir en el 2030, es que en el 2030 no se acaba el mundo, sigue para adelante. Yo os cuento la anécdota, la directora de la Agenda 2030 de Nueva York, que tuve la oportunidad de conocerla el año pasado en Nueva York, precisamente en Naciones Unidas, nos decía que muchos de los objetivos de la Agenda 2030 los han extendido hasta el año 2050. No porque no vayan a cumplirlos, a no poder cumplirlos, sino porque fundamentalmente lo que entienden es que eso se tiene que convertir en un estándar en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, pasa a ser también esa agenda ética de desarrollo que tiene que convertirse en una parte fundamental. Mira, tú lo decías, es decir, y María lo decía, estoy de acuerdo de que tiene que haber desarrollo económico local, sin duda alguna. Sin desarrollo económico local no puede haber otras cuestiones. Pero ojo, desarrollo económico local con ciudadanía. No podemos pensar solamente en un desarrollo económico local sin pensar fundamentalmente en la ciudadanía. Y lo que tenemos que hacer es generar esa visión que, como decía antes Pilar, la pobreza ya no es solamente económica, es una pobreza que es una pobreza multidimensional. Yo recuerdo cuando estuve en Mozambique que hablando con el ministro de Sanidad hablábamos de malaria, sida y tuberculosis, que son sus principales enfermedades, y yo le hice una pregunta y dije, bueno, ¿y de cáncer? Y dice, no, aquí de un cáncer no muere nadie, o por lo menos no van al hospital, porque todos los recursos estaban centrados en sida, malaria y tuberculosis, y no tenía recursos suficientes para montar un sistema de salud. Y él decía, mira, es que los recursos que me llegan no me llegan para montar un sistema de salud, y por lo tanto no pueden haber otras enfermedades. En Mozambique, en la época que yo fui, habían 4 cardiólogos en todo Mozambique. 4 para todo Mozambique. Por lo tanto, se trata también de saber cómo construimos. No nos vale tampoco cualquier tipo de desarrollo. María lo decía antes, es decir, tenemos que hacer un desarrollo que efectivamente tenga que ver con la sostenibilidad y tenga que entender esa sostenibilidad porque no podemos volver a conectar otra vez con la misma manera. Fijaros, en Colombia, cuando estuve en Colombia, hay un desarrollo económico y lo que se entiende ahora es que lo más importante es tener un coche. Lo mismo que nos pasó a nosotros en los años 60, 50, 70 y Colombia está, Colombia no, Bolivia. Bolivia está llena de coches. Vas a por Managua y es coches, por cierto, todos de una misma marca, porque el que lo vende es solamente uno y solo vende ese mismo coche. Y hablaba con los dirigentes y decía, pero oye, ¿no habéis pensado
de que no podéis cometer los mismos errores que ya hemos cometido en el primer mundo. Cuando uno de los grandes avances que se vivieron en la COP21 en París fue cuando la negociación entre Estados Unidos e India permitió que India dejara de pensar en utilizar el carbono y fuera a energías renovables financiadas por Banco Mundial, Estados Unidos y por otras instituciones para decir, oye, el desarrollo no puede ser solamente volver otra vez a poner fábricas de carbón. ¿Es decir que ellos no tienen derecho? Sí, claro, por supuesto, María lo decía, tienen derecho a hacer su desarrollo, pero es que al final vamos a caer todos y al final es un modelo que tampoco a ellos les va a funcionar. Yo, ¿dónde quiero llegar a parar con todo esto? Es decir, lo que nos hemos dado cuenta, y Fernando lo decía y lo ha repetido muchas veces, es que tenemos que empoderar a la ciudadanía. Y empoderar a la ciudadanía solo se puede hacer a través de la educación. Es el factor fundamental de ese empoderamiento, la educación. Y en la educación tenemos que hablar, de que en el chat también ponía alguien, y oye, ¿por qué no invertimos en educación para el desarrollo? Es decir, Inerarity dice que todo el mundo está globalizado, exceptuando la ciudadanía. No tenemos una ciudadanía global. Y lo que tenemos que hacer ahora es construir ese nuevo contrato social global, por cierto. Tuvimos un contrato social después de la Segunda Guerra Mundial que llevó al derechos y libertad de los trabajadores y al crecimiento económico y ese modelo de economía social de mercado en Europa que tanto éxito ha obtenido. Y ahora tenemos que generar esa nueva visión de esa ciudadanía global a través de ese nuevo contrato social global. Porque de esta crisis solo vamos a salir, como bien decía Blanca, con talento, con innovación, con creatividad. Y con algo muy importante, con innovación social. Yo he escrito un capítulo ahora para un libro que saldrá de la Universidad de Navarra, hablando del papel de la innovación social en la Agenda 2030, ¿no? Y para mí son las dos caras de la misma moneda. Innovación social y Agenda 2030 tienen que estar íntimamente ligados, porque es la manera fundamental para poder desarrollar, no solo aquí en el primer mundo, sino también en cualquier parte del mundo. Y no me gusta hablar de primeros, segundos y terceros mundos. Por lo tanto, trabajemos en esa línea, trabajemos en el ámbito de la educación. Yo, fíjate, Blanca, no estoy de acuerdo en que los jóvenes están ajenos a todo esto. Yo lo comento muchas veces, esto que todos tenemos en la mano es un arma de destrucción masiva. Los jóvenes hoy, que son nativos digitales, tienen acceso ya a toda la información, saben lo que tienen que hacer. Y unas veces lo hacen así y otras veces lo hacen de otras maneras con las manifestaciones. Es verdad que tiene esa frustración, como decía antes Fernando, de que les hemos prometido una cosa y luego no se ha cumplido. Pero tienen que construir su nuevo mundo, como por cierto hicieron nuestros abuelos, como hicieron nuestros padres y como estamos haciendo nosotros. Y por lo tanto ahora tienen que encontrar esa manera. Las administraciones, en esta visión de la Agenda 2030, no podemos estar pensando en esa dicotomía entre la empresa le dice a la administración y la administración le exige a la empresa. Es que esto no va de esto va de otra cosa, esto va de esas alianzas que también decía el modelo ISE híbrido, que a mí me gusta más hablar de colaboraciones radicales, donde ya no solamente es la empresa en la administración, sino que también es la sociedad civil, que es la vinculación con las organizaciones multilaterales. Y además, como decía al principio, cambiar las prioridades. La Agenda 2030 nos da esa visión de ese nuevo contrato social global y nos dice cuáles son las prioridades. Por cierto, una agenda con 17 objetivos, 169 metas. Es decir, no es una agenda de marketing. Pues si fuera de marketing hubieran hecho 20 y 170 o alguna cosa así. No, no. Es una agenda verdaderamente pensada, construida en un momento histórico, en el año 2015. Hoy sería imposible hacer esa agenda. Que nos recordamos a los Orbán, Salvinis, Bannon, Bolsonaro e incluso el ínclito Trump. Y perdonadme que me posicione. Por lo tanto, trabajemos en esa línea. Yo soy positivo. Yo creo que, efectivamente, como decía Fernando, cualquier tiempo pasado fue peor. Tenemos la oportunidad, sabemos lo que hay que hacer. Por supuesto, es un tema de agenda de trillones, pero también es un tema de redefinir. Mirad, hasta hace unos años en la Unión Europea se financiaba el carbono frente a las energías renovables 60-1. Es decir, ¿hacía falta más dinero? No, hacía falta cambiar las prioridades. Hoy ya se hace, afortunadamente, con el European New Green Deal, que está liderando el vicepresidente Timmermans. Y ahí es el camino en el que tenemos que trabajar. Pero ojo, ya no con políticas sectoriales, sino con políticas transversales, con políticas que interconecten los distintos objetivos. La agenda no puede ser entendida como 169 metas de un plan estratégico y después del 1-1 viene el 1-1 con todos. No, no, esto no funciona así, ¿eh? Esto funciona de cómo juntos vamos a trabajar. Esto fue un empeño de Ban Ki-moon de que efectivamente todos teníamos que tener esa agenda, esa localization SDG que él llamaba de cómo localizo yo la agenda y cómo me conecto con otra gente a trabajar. Y dos, cómo esta Agenda 2030 se convierte en la base de la construcción de las nuevas políticas globales. Por lo tanto,
veamos eso. Hemos tardado 5 años en conceptualizarla, como os decía al principio, pero tenemos las herramientas en nuestra mano. Cambiemos las prioridades. Y por cierto, y ya con eso termino, Blanca, utilicemos la educación como lo que es, el empoderamiento de la ciudadanía. El poder entender que la educación ya no es solamente para nuestra etapa hasta terminar el bachillerato, el COU, la FP, por cierto, una FP de primer nivel que tenemos en este país, afortunadamente ya, y además la universidad, sino que la educación se convierte en una educación a lo largo de la vida como un derecho. Y esto es lo que tenemos que trabajar, en ese aprender a aprender. Aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a ser. Y en ese ser, y ya termino con esto, como decía Fernando, en este mundo ya no era los teneres, como nos enseñaron en alguna época, sino también en los seres. En qué ciudadanía queremos ser, qué mundo queremos ser, y pensar que no la felicidad, como ya se decía antiguamente, está todo en los teneres. Súper interesante, muchísimas gracias, Federico. Bueno, nos quedan 9 minutos exactamente. Se han quedado un montón de cosas en el tintero y es que me gustaría extenderme con cada uno de vosotros horas. Pero bueno, hemos tocado pinceladas de jóvenes, de salud, del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, que es hoy, del papel de las empresas, de la financiación. Hemos sido críticos con los políticos y los poderes, los grandes poderes económicos del mundo, ¿no? De esas diferencias que contaba Pilar del norte y del sur. A mí quería introducir el tema de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Porque creo que tienen un papel muy importante. Hasta ahora han llegado o se han dedicado a causas donde no llegaban los gobiernos y que estaban pseudo olvidadas, ¿no? Creo que ellos también necesitan reinventarse. Creo que ellos también deben de aprender a ayudar, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho. El otro día cuando hablaba por teléfono con María Ángeles lo comentábamos, ¿no? Necesitamos ayuda para ayudar, ¿no? A las organizaciones. Es decir, el ayudar a ayudar, ¿no? Es decir, esto viene desde desde la financiación hasta los soportes, ¿no? Esto lo decía muy bien Pilar antes, ¿no? Que ella se ha sentido sola en su lucha por una causa más que noble y por ayudar a la gente, pero sin embargo la han dejado sola y ha tenido que darse cabezazos contra la pared para hacer algo que ahora finalmente se lo reconocen, pero entiendo que el camino ha debido de ser muy duro y muy doloroso, ¿no? Pero entiendo que las organizaciones sin ánimo de lucro deben de convertirse casi en proveedores de servicios, ¿no? Y aliarse. A mí el ODS que más me gusta, aparte del de reducción de las desigualdades, es el de alianzas. Yo siempre abogo por las alianzas, ¿no? Hay que colaborar, hay que compartir, ¿no? Como decía antes, quizá debido a mi edad yo ya tengo casi la obligación moral de devolver a la sociedad lo que me ha dado, ¿no? Y me ha dado un montón de cosas. Yo no me quejo, todo lo contrario, pero no por el hecho de haber nacido aquí en Madrid o haber nacido en España, sino por el simple hecho de todo lo que tengo alrededor, ¿no? Y que hemos construido y que han construido nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Pero es verdad que las organizaciones no lucrativas se han quedado o muchas de ellas, no quiero decir que todas, pero se han creado en esa parte asistencialista, ¿no? que comentaba antes María Ángeles y que ha comentado ahora Federico. Yo creo que es un error, porque al final genera personas dependientes de una ayuda que llega o no llega, ¿no? Pero hay que empoderar a la gente y hay que ponerles, como dice el dicho aquel, ¿no? Que no hay que darle un pez, sino hay que enseñarle a pescar. Y eso parte desde la educación básico, desde una educación de calidad y crítica, ¿no? Y eso, en ese papel los jóvenes tienen muchísimo que decir, pero también es verdad que deben de transformarse un poco casi en empresas sociales, ¿no? Es decir, yo que ahora tengo mucho contacto con organizaciones sin ánimo de lucro, una cosa que tienen que aprender mucho es a hablar de dinero. Parece que es casi como un pecado hablar de dinero, ¿no? Y como tú te dedicas a actividades sociales, pues tú no comes, ni pagas la luz, ni pagas el teléfono, ¿no? O sea, casi que tienes que vivir del aire. Y eso
me parece terrible, es un trabajo y yo creo que debería estar muy bien remunerado porque es gente que ayuda a mucha gente, pero también es cierto que hay que ayudar a esa gente a que ayude a otra gente, ¿no? Y eso se hace como bien habéis apuntado todos vosotros, desde la educación, desde la financiación, desde el compromiso, ¿no? con esas causas sociales y en definitiva utilizar este lenguaje común que nos han regalado, que es la Agenda 2030, para poder que todos hablemos de lo mismo y en los mismos términos, ¿no? Que me parece esencial, porque si no cada uno tiramos por nuestro lado haciendo lo mejor posible, pero es muy importante tener un lenguaje universal. No me enrollo, que yo también me enrollo mucho. Nos quedan 4 minutos. Quiero dar paso a... No es que os quiera echar, pero es que el canal de YouTube luego vienen otras conferencias y nos van a pisar, ¿vale? Entonces, quiero dar paso a Víctor, que es nuestro coordinador. Os quiero agradecer primero a cada uno de vosotros vuestras aportaciones, vuestra disposición. Os seguiré de cerca, más que hasta ahora, a cada uno de vosotros. Y un placer, de verdad, poder compartir con vosotros este ratito de sábado. Mil gracias. Gracias. Adiós. Gracias, un gustazo. Pues sí, agradeceros a todos, a nuestros 4 ponentes que han estado fabulosos. Podéis ver ahora en el chat las preguntas que se han quedado por responder, ¿no? La verdad que nos ha gustado sobre todo vuestra claridad, los concisos que habéis sido, ¿no? Y los claros, ¿no? Hablando en un lenguaje que todos y cada una de las personas que nos estaban siguiendo. Yo, como nos quedan 3 minutos, me gustaría dejar a cada uno de los ponentes 30 segundos a modo de cierre, sobre todo para que pudieran dar, bueno, lo que a nosotros en la red nos gusta decir, ¿no? Cómo podemos ejecutar los ODS en nuestro día a día, ¿no? Cómo podemos aterrizarlos, ¿no? Ya sabemos que hay una agenda, que hay mucha gente trabajando en ello, empresas, administraciones, pero cómo, lo que se ha comentado también en este debate, cómo en tu día a día, ¿no? Cómo ejecutarlos y llevarlos a la práctica. Así que si os parece, y a modo de conclusión, pues nada, os dejamos 30 segunditos a cada uno para que podáis responder a esta pregunta y, bueno, aquel mensaje clave que queráis trasladar a nuestros ponentes en estos últimos minutos. Así que si, por ejemplo, empezamos por María Ángeles, que me sale arriba. Bueno, la verdad es que en el día a día, y esto es lo que mueve todo lo que yo hago en mi día a día, que es la alegría de dar, intenta cada mañana que la gente con la que te cruzas, con la que trabajas, con la que vives, viva un poquito mejor. Ya está. Y con eso, si lo hiciéramos todos, que transformábamos el mundo en 10 minutos. ¿Cuánta razón, María Ángeles? Pilar, adelante. Bueno, pues ha sido un placer escuchar a todos y a todas. María Ángeles nos ponemos de acuerdo para hablar de lo de malaria. Bueno, yo me gustaría, la frase ya conocida, que contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, ojalá se pueda conseguir en el 2030 los objetivos que se han propuesto. Creo que hay que acotarlos, es decir, creo que está muy bien, pero que a lo mejor hay que decir, como he dicho antes, definir la pobreza y así poder cumplir estos objetivos. Y con respecto solamente a lo que han dicho de los jóvenes, yo creo profundamente en esta juventud que tenemos, que está preparada. Yo que soy la más mayor de todos, creo que sois una juventud que habláis idiomas, que habéis viajado, que tenéis muchas cosas. Y bueno, es verdad lo de los talentos. Yo también pertenezco a la red de emprendedores sociales de Ashoka, aunque yo estoy más en otro mundo, otro tipo de industrias ya más grandes. Pero tengo que deciros que los sueños se cumplen, pero los sueños se cumplen con conocimiento y con riesgo. Sin riesgo es imposible. Y entonces hemos pensado en una sociedad donde todo es muy fácil que te dé, pero hay que asumir riesgos. Habéis puesto varios de vosotros el ejemplo de los padres, como los míos, después de la guerra civil, niños, y no había nadie que te regalaba nada, pero se creían las personas. Se creían en los sueños, se apoyaba y asumían riesgos. Y eso me parece súper importante. Así que hoy en día yo creo que esa juventud tenemos maravillosa. Existe, es verdad, el síndrome
la sensación siempre cuando eres joven de la eternidad, crees que tienes ese sentimiento de eternidad y hay que entenderlos también, ¿no? Y lo que creo que igual que ahora cuando sacan en la televisión que la pandemia parece que son los malos, yo solamente pongo el ejemplo en la Universidad Politécnica que ha habido en Valencia 100 y pico, 200 personas que estaban haciendo el gamberro, habían miles de jóvenes que estaban haciéndolo bien. Creo que hay que pasar a que sean actores del cambio y hacerlo, como os he dicho, con conocimiento, con riesgo y siempre con abrazos, como lo que a mí me gustaría transmitir, esa ciencia cercana y ese mundo cercano para escuchar y poder actuar. Pues muchísimas gracias, Pilar, un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros y gracias por esa pincelada también tan necesaria. Adelante, Federico. Bueno, muy brevemente, ¿no? Porque yo creo que ya hemos dicho muchas cosas, pero yo que soy optimista por naturaleza o por estupidez, yo quiero pensar que es por ilusión, está en nuestras manos. El mundo tiene que ser lo que nosotros queramos que sea. Y eso se tiene que hacer fundamentalmente desde el conocimiento, el talento, el trabajo, la creatividad, la innovación y el siempre pensar hacia adelante, pensar en largo pero actuar en corto. El estar trabajando permanentemente en saber que hay más gente como nosotros que quiere, que desea, que ansía este cambio y esta transformación y que los encontramos, donde si queremos encontrarlos, los encontramos y que hay un espacio, sin duda alguna, para seguir trabajando. Siempre lo digo en mis charlas, la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y esta agenda va de liderar. Y esta agenda solo puede ser liderada por las personas. Así que estemos donde estemos, seamos lo que seamos, hagamos realidad aquello que queremos que sea realidad. Y sobre todo, que nadie quede atrás, que transformemos el mundo y que sobre todo podamos llamarlo humanidad a lo que verdaderamente tiene que ser humanidad. Así es, Federico. Millón de gracias y totalmente de acuerdo en este mensaje que sí, esperemos que, yo también soy optimista y esperemos que así sea, ¿no? Y confiemos en que está haciendo ya así, ¿no? Y que podemos con ello. Fernando, adelante, por favor. Pues de nuevo, muy rápido, muchas gracias y de nuevo enhorabuena por el eventazo. Yo a todo lo que han añadido mis compañeros, tres claves. La primera, la responsabilidad. Creo que además de esa voluntad y de esa voluntad, de esas ganas de hacerlo mejor, de dar y demás, con la que coincido, creo que hay una parte de responsabilidad como ciudadanos. Se habla mucho, ¿no? de cómo las redes sociales, por ejemplo, nos manipulan para votar a uno o a otro, pero al final el que pone el voto en la urna eres tú, el que consume de una determinada manera eres tú, el que decide cómo quiere afrontar los problemas eres tú. No es un discurso coaching barato, intento decirte que esto va de responsabilidad, de que no podemos cambiar a las empresas si consumimos aquellas marcas que no son sostenibles. No podemos cambiar a los políticos si les reímos las gracias en Twitter y les votamos en las urnas. No podemos cambiarnos a nosotros mismos si creemos que el mundo va a peor y si vamos por ahí cabreados enfrentándonos con el vecino, ¿no? Por lo tanto, hay una lección importante de responsabilidad. Hay otra pata de educación en la que no me enrollo porque estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Federico. Y hay una tercera parte que tiene que ver con la construcción de redes, que por ahí va, yo doy ahí por ahí va el proyectito que estamos lanzando con la plataforma de ODS. Construir redes. La clave es la colaboración y la clave es el diálogo. Seamos mejores que aquellos que solo saben pelear. Seamos mejores, empecemos a armar redes, empezando por las ONGs, ONLs, siguiendo por las instituciones públicas, la sociedad civil y las empresas, pero hagamos que los ciudadanos hagan suya la agenda y hagan suyos los problemas que nos afectan, porque solo con esas redes, solo con esos nodos trabajando, cooperando entre sí, podremos sacar adelante la historia. Por lo tanto, dejemos de ponerle todo el peso a los jóvenes o todo el peso a las instituciones o todo el peso a las ONGs. Esto va de colaborar. Así que nada, responsabilidad, educación, redes, colaboración y diálogo. Y con eso, vamos, si lo conseguimos, además de la voluntad de dar, desde luego. Pues yo creo que fantástico resumen que nos haces también, Fernando. Una vez más, de verdad, agradeceros, Pilar, María Ángeles, Fernando, Federico, que hayáis estado aquí. No os vais a librar tan pronto de nosotros porque ya nos han pedido que
que la gente, nuestros promotores de España, os quieren tener en nuestros cafés de los viernes. Desde ya os esperamos en el próximo café que anunciaremos pues ya durante este fin de semana, el lunes, el próximo café del viernes a las 4 hora española. Agradecer a Blanca por atreverse a este reto que le vino ahí un poco de forma improvisada, pero vamos, yo creo que ha estado espectacular. Y cómo no a todo el equipo de la RIPO España por haber estado estos días en todos estos eventos que de una forma más particular hemos tenido que organizar y coordinar. Y bueno, en general a toda la red, por los cientos de ponentes que están viniendo estos días, son muchos espacios los que organizar, equipos de comunicación, de difusión, y todo esto cuando se hace desde el altruismo y desde el tiempo que cada uno quiere regalar, ¿no? Aún quedan todavía hoy, sábado aquí en España ya, pero un poquito antes en Latinoamérica, como 6-7 horas de ponencias, así que os animo a los que os hayáis quedado con ganas de más, que podáis seguir oyendo. Y también os animo a aquellos que aún no sois promotores de la red, que os podáis meter en promotoresods.org, que rellenáis un simple formulario a partir del cual simplemente os mandaremos información y os daremos la oportunidad y las herramientas que vayáis necesitando y que queráis estar. Hay gente más activa, menos activa en la red, cada uno tiene su tiempo, su lugar y sus circunstancias. Ello no quita de que estéis ahí, que nos conozcáis y de que, por supuesto, podáis aprovecharos de todo aquello que la red quiere ofreceros, ¿no? Como comentaba Fernando, al final las redes, ¿no? Y las alianzas son muy importantes. Y nada más, nos quedamos sin tiempo, ya nos hemos pasado un poquito. Doy paso ya a nuestros compañeros de Ecuador, que nos van a deleitar ahora también con un conversatorio con líderes mujeres de allí, de Ecuador. Así que ha sido un placer y nos vemos pronto. Continúan enseguida los compañeros de Ecuador. Un abrazo a todos. Chao a todos.